Era una función de matiné un domingo cualquiera. Una más en ese antiguo cine Astor, en los barrios altos, antigua zona del cercado de Lima. Aquel 30 de marzo de 1952, a 2 días de volver a las clases escolares, el viejo Astor recibió a 590 espectadores, la mayoría niños y adolescentes. Los menores habían ingresado a la sala del cine muy contentos, porque sabían que iban a disfrutar de una película de vaqueros, de aventuras en el lejano oeste, que emocionaban a grandes y chicos. A las 3:30 de la tarde empezó la cinta La Ley de los Bandidos de 1951, dirigida por Leslie Sallender, un western que se presentaba en calidad de estreno. La película avanzaba con normalidad, en medio de la alegría de los niños y adolescentes. En algunos momentos de la cinta, los asistentes zapateaban por la emoción de ver las cabalgatas, los disparos y las peleas. Eso mismo ocurría en Cazuela, en la parte más alta del cine Astor. Debido a la presión de los zapateos, una parte del piso de esa zona pareció desprenderse. Era justamente encima de la parte posterior derecha de las localidades en la zona lateral. Cuando la película andaba por la mitad, se desprendió un cartón del piso de Cazuela en esa zona lateral y una voz imprudente sembró el pánico, el terror en los menores. Así sobrevino la peor desgracia. Al mismo tiempo que ese trozo de cartón de 80 por 60 centímetros que venía de la misma cazuela caía sobre las cabezas de la gente, se escuchó un grito estentório: «Temblor, temblor, temblor», repetidamente. Fue una voz que resonó en todo el cine con la falsa alarma, pero su efecto fue devastador. Una ola de gente incontrolable bajó de Cazuela por una escalera de caracol. Todos quisieron salir al mismo tiempo. Así lo confirmaron los testigos esa misma tarde. Cuando llegamos a los pocos minutos de la avalancha de gente, vimos en la calle a los adultos y menores que habían podido salir. Muchos de ellos gritaban o lloraban por sus hijos o hermanos menores que no habían logrado hacerlo. Se notaba la desesperación por salvar a sus familiares. Y entramos nomás. Y al llegar a las escaleras que bajaban de Cazuela, la zona más popular, pudimos ver los cuerpos. Algunos con vida, otros sin poder moverse y otros ya fallecidos. Fue un caso de pánico colectivo. La descripción del cronista del comercio no dejaba dudas. Fácil es suponer la desesperación de quienes pretendían salir por una escalera bastante estrecha, en la que hay una curva cerrada. Esto dificultó más la salida. Los niños caían al suelo y resultaban atropellados por quienes pasaban sobre ellos. En esos segundos fatales hubo gritos de dolor, angustia y mucha piedad de los vecinos que trataban de ayudar. Caídas, golpes, gente asfixiada. Ese era el panorama del cine Astor esa tarde de fines de marzo de 1952. El resultado, una tragedia que dejó 12 niños muertos y 39 heridos. Hasta las puertas del cine llegaron los padres y las madres cuyos hijos habían ido solos o con amigos, o acompañados de sus hermanos mayores. De inmediato, el esfuerzo de la Guardia Civil se enfocó en localizar a la persona irresponsable que gritó desde algún lugar del cine. En pocos minutos, los agentes policiales acordonaron la zona y luego aparecieron el prefecto Honorio Ríos Elejalde, el intendente Humberto Solari Sacco y varios oficiales de la policía. El ingreso para constatar la situación en el interior del local se hizo por la parte lateral de la puerta principal del cine. Pocas palabras se pueden añadir a las que dejó impresa el cronista del comercio, quien siguió a las autoridades para cumplir su misión informativa. Él escribió: al llegar las autoridades a la puerta central de la escalera que conduce a la localidad de Cazuela, se dieron con un espectáculo macabro, verdaderamente consternante, pues cubriendo gran parte de los peldaños se veían entremezclados los cuerpos inanimados de numerosos niños. Los reporteros de todos los medios acudieron al lugar de los hechos. La Guardia Civil se comprometió a investigar a fondo lo ocurrido. Más allá de los muertos, las autoridades constataron la presencia aún de heridos, muchos de ellos con fracturas que les impedían caminar. Sin mediar más tiempo, los guardias civiles de la tercera comisaría los rescataron y trasladaron al puesto central de la avenida Grau. Allí, el personal médico y de enfermería les dieron la atención médica de emergencia. Mientras tanto, en el cine Astor ocurría algo muy triste y dramático al mismo tiempo. La Guardia Civil, tratando de imponer algún tipo de orden, permitió que los vecinos reconocieran a sus muertos. Y allí se vieron escenas muy dolorosas. Padres y madres se lanzaban hacia los cadáveres de sus hijos e hijas, y luego lloraban desgarradoramente sin descanso,
mezclando gritos y pedidos de fuerza a Dios para soportar lo que veían y sentían. Hubo varios cuerpos que quedaron sin identificar durante esas horas, debido a la ausencia de familiares que los reconocieran. La esposa del presidente Manuel Audría, María Delgado, a través de la Central de Asistencia Social, cubrió los gastos del sepelio de los 12 niños. Los menores heridos fueron conducidos al Hospital del Niño en Breña. Hubo 7 personas que permanecieron en estado de coma. El empresario del cine Astor, Alberto Fernández Mazuelos, fue detenido e investigado por negligencia en el cuidado de la seguridad del local, pues la sala, si bien contaba con una salida de emergencia directa a la calle, no cumplía con el ancho adecuado al aforo de cazuela, que era de 350 personas. También era peligroso contar con una escalera en caracol. La última inspección del local se había realizado en 1950, 2 años antes apenas. Hubo negligencia del dueño, pero también de las propias autoridades municipales. A raíz de la tragedia, el cine Astor fue clausurado. Al final de las investigaciones policiales se detuvo al empresario y dueño del fatídico local, Alberto Fernández, al administrador Jorge Segarra, al operador Manuel Caguana Báez y hasta al conserje Rómulo Sánchez Colina. Un juez determinó el grado de culpabilidad de cada uno de ellos. El hombre que gritó temblor 3 veces de forma desesperada nunca fue identificado. Tiempo después, el cine dejó de llamarse Astor, pero siguió funcionando como sala de proyección con el nombre de Cine Huáscar. Con los años, esta vieja sala terminó abandonada, olvidada, como se olvidaron también a los 12 menores que perdieron la vida por un falso temblor. Esto fue El Comercio Podcast.